Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Hola familia, muy buenos días. Gracias por estar nuevamente en este tiempo de devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. En medio de esta serie Estrategias para seguir a Cristo, vamos a culminar este día con la segunda parte de lo que es el quebrantamiento como estrategia para seguir a nuestro Señor. ¿Y qué elementos encontramos en el quebrantamiento? Eso está en el Salmo 51 en su extensión total, así que les invito a revisar y a estudiar este salmo, pues ahí nos lleva a la confrontación. Pues el quebrantamiento no ocurre en el aire, se da al ser confrontados con la palabra. Quizá el caso más obvio que viene a nuestra mente es el de Natán confrontando a David por su pecado de adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías, el esposo de ella. Eso está en 2 de Samuel 12. Pero también puede ser un recuerdo de algún pasaje bíblico que viene a nuestra mente por alguna circunstancia, generalmente alguna dificultad, como ocurrió en el caso del hijo pródigo, quien reaccionó al ver comer a los cerdos que estaban bajo su cuidado. El punto es que siempre será la palabra de Dios la que haga esa obra de perforar nuestra conciencia. Por eso es tan imprescindible y siempre se les recuerda a los discípulos ¿por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios? Porque solo ahí podemos romper esa ceguera espiritual, romper esos paradigmas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para entender en qué estamos fallando, para saber cómo llevar una buena y verdadera vida por medio de la palabra de Dios. Entonces esto nos lleva a humillarnos delante de Dios, pues es una marca distintiva de todo discípulo de Cristo que reacciona a su palabra. Aunque pase por momentos de decadencia espiritual, siempre terminará dando señales de vida al ser traspasados por la espada del Espíritu. Otro de los elementos del quebrantamiento es la convicción de pecado. El Espíritu usa su espada, que es la palabra, para penetrar en el corazón y producir la convicción de pecado. Así, cuando Natán confrontó a David, el rey no pudo hacer otra cosa que decir, pequé contra Jehová. En el Salmo 51 se atribuye al periodo en que se arrepintió de su adulterio y homicidio. David ora diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La convicción de pecado implica que sabemos que estamos manchados y contaminados por el pecado. Nuestros ojos son abiertos a la inmundicia y a la corrupción de nuestra propia maldad, y por un momento podemos ver cuán horrible y despreciable es nuestro pecado, que nos impide estar delante de un Dios santo y magnífico, que es fuego consumidor. Luego de esto procedemos a la confesión de pecado. Entonces es la palabra de Dios la que nos confronta y el Espíritu nos convence de este pecado, y solo queda confesar nuestras transgresiones delante de Dios. En el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, no debemos arruinar nuestra confesión de pecados con excusas y justificaciones. Debemos declarar con precisión todos los pecados que podamos recordar ante su presencia, reconociendo con humildad que Dios está en lo correcto, que su palabra es la ley y que ella nos acusa con verdad. En la confesión reconocemos que hemos cometido un delito al quebrantar la ley de Dios, que hemos ofendido al Dios y Rey de todo el universo, y declaramos que Él es justo en todos sus juicios, es decir, junto con Daniel, tuya es, Señor, la justicia nuestra, la confusión de rostro. Esto está en Daniel 9:7. Y por medio de esta confesión de pecado vamos a llegar a la humillación. Todo esto nos lleva a humillarnos delante de Dios. El Señor no nos debe el perdón, sino que es algo que debemos rogar y suplicar de parte de Él. Sabemos por la palabra de Dios que el pecado nos hace merecedores de la justa ira de Dios. Dios es bueno, por tanto nuestra maldad le ofende profunda y eternamente. La humillación entonces viene de saber contra quién hemos pecado. El Dios que es fuego consumidor
que es celoso y que no dejará sin castigo al culpable, y también viene de saber lo que merecemos por pecar: ruina, destrucción y muerte eterna. Entonces, por medio de todas estas circunstancias, sabemos que la vergüenza santa, se podría decir si cabe el término, es tan necesaria en el arrepentimiento verdadero, así como la tristeza santa. ¿Qué quiere decir estos términos? Que a nosotros tal vez nos lleva a un profundo arrepentimiento, a una vergüenza con Dios, pero a la vez eso nos hace rogarle y suplicarle que en arrepentimiento nos perdone. Y tal vez ese pecado nos genera tristeza porque no pudimos cumplir con lo que Dios establece, con el parámetro que Dios ha tenido para nuestra vida. Y esa tristeza hace que descubramos en qué hemos fallado y qué es lo que ya no debemos volver a cometer o a repetir. Por eso David implora: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, la soberbia no cabe en este proceso, ¿sí? Porque debemos tener hambre y sed de justicia, como dice la palabra de Dios. El ver nuestro pecado en contraste con la santidad de Dios y su carácter nos lleva a anhelar justicia, a ansiar ser transformados por Él, conforme a su imagen, porque el Señor nos ha limpiado de nuestra maldad. El anhelo de restablecer la comunión con Dios es muy necesario en este proceso. En el quebrantamiento entendemos que el pecado nos aleja de la comunión con el Señor, y como sabemos que no hay bien fuera de Él, nuestro ferviente deseo será restablecer la comunión, confesar nuestro pecado para alcanzar misericordia, porque sabemos que el pecado separa al hombre de Dios. Pero nuestro anhelo como cristianos no es quedarnos ahí, de estar separados del Señor. Por medio del quebrantamiento, nosotros suplicamos e imploramos que Dios restablezca esa comunión con Él, que podamos, por medio de la confesión de nuestros pecados, alcanzar la misericordia. Esta es la finalidad del quebrantamiento: poder restaurar el altar de nuestros corazones, andando con gozo delante de Dios, disfrutando de su mano, de la delicia de su comunión. Este debe ser el puerto seguro al cual nos debemos dirigir en esos momentos en que nos afligimos y humillamos. Pero entonces vemos que cada vez que nosotros tal vez tengamos ciertas equivocaciones o atentemos en cuanto al cumplimiento de los principios de Dios en nuestra vida espiritual, es necesario pasar por el quebrantamiento. Es algo que Dios nos hace tener en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, para que mientras exista pecado en nosotros, tengamos las ganas y la valentía de poder arrodillarnos y decir: Señor, me humillo ante ti para decirte que ya no puedo más, que no quiero seguir con este pecado, que no quiero seguir así, tal vez atentando contra ti, y te pido que me laves y me limpies. Pero ese arrepentimiento viene de un corazón genuino y por ende el quebrantamiento de un corazón humillado. Así que, querida familia, es importante que el quebrantamiento espiritual sea esencial en nuestro crecimiento espiritual. Es en realidad grave cuando una persona se alegra de sus pecados y no se arrepiente, cuando en realidad debemos quebrantarnos. Pero eso es un conocimiento que Dios nos da a medida que seguimos avanzando en el conocimiento de su palabra. No es algo que se le da a una persona que anda en el mundo, que no conoce de Dios, porque estas verdades Dios nos regala para que podamos ponerlas por obra mientras sigamos conociendo la verdad que dice en la palabra de Dios. Así que les invito, familia, a que en este tiempo cerremos nuestros ojitos y podamos decirle a nuestro gran Dios: Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza tan importante. Muchas veces actuamos de manera desconocida, de manera inconstante, pensando que hacemos lo bien, pero ahora nos damos cuenta que hacemos mal, porque muchas veces pensamos que por decir que te seguimos, por decir que te servimos, no tenemos pecado en nuestra vida, y en realidad tenemos muchos pecados aún sin resolver.
Queremos que nos des de tu Espíritu Santo para que nos ayude a discernir en nuestra mente qué es lo que anda mal en nuestras vidas, qué es lo que bloquea las bendiciones. Y llévanos a arrepentirnos de tal manera que experimentamos el quebranto de espíritu, ese quebranto que vivifica, ese quebranto que lava, ese quebranto que hace que las cosas vuelvan a ser nuevas, Señor. Tú nos has dado tantas herramientas, sin embargo, insistimos en complicarnos la vida allá afuera. Como quisiéramos vivir en ti, que una burbuja cubra nuestra vida y que solo seamos tú y yo. Pero no es así, Señor, la vida práctica no es esa. La vida es desenvolvernos en este mundo en donde tenemos que ser luz y tenemos que ser guía. Pero para hacer eso necesitamos nosotros primero actuar y ser conscientes de lo que estamos haciendo contigo, de lo que tú nos has encargado, Señor. Por eso quiero en esta mañana dedicarte a ti todas mis acciones, todos mis anhelos, para que sean guiados por tu Santo Espíritu. Y aún así dejar atrás todas esas equivocaciones, esos errores, esos pecados. Y llevar contigo la palabra tuya para ponerla por obra ante mis hermanos, ante mi prójimo, Señor. Quiero experimentar en la intimidad ese quebrantamiento, eso del cual me has hablado en este tiempo, Señor, para poder aún renovar mis fuerzas, aún ser consciente de la maldad que estoy dejando atrás para dejar morir en mí todos esos vicios, esas cosas que no te agradan y ser una nueva persona, porque tú nos das esa oportunidad cada día de ser mejores personas, Señor. Qué Padre tan amoroso y bueno eres, que nos da una oportunidad tras otra, Señor, pero no por eso debemos abusarnos de tu infinita gracia y misericordia. Por eso quiero poner ante tu altar todo lo que me invade, mis emociones, mis sentimientos, lo que no te agrada, Señor, a ti, y pedirte que empiece yo a vivir una vida por principio, Señor. Gracias te doy, Padre amado, por este tiempo, por esta serie que ha enriquecido mi vida. Te pido bendiciones para toda esta comunidad tan importante, que sé que tienes grandes cosas para nosotros. Te pido tu bendición y que siempre nos acompañes a donde quiera que vayamos. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.